Cuando hablamos del mundo medieval estamos hablando parte de la historia, lo que se conoce como la Edad Media. ¿Cuándo se originó la Edad Media? ¿De dónde data su origen? Surge con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y va a perdurar hasta la toma de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. ¿Qué es lo que había pasado? El imperio había sido tan grande que en algún momento los gobernantes necesitan de alguna forma pues dividir lo que viene a ser Roma. Lo dividen en dos, lo que viene a ser el Imperio Romano de Occidente y también el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente es la que cae primero. Con estos dos acontecimientos, el Imperio Romano desaparece totalmente. Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente, que había sido cambiado por el nombre del Imperio Bizantino. Bizancio había puesto a Constantinopla como su capital. Acuérdate, el Imperio Romano de Oriente era el Imperio Bizantino. ¿Y cuál era la capital del Imperio Bizantino? Constantinopla. La división de la Edad Media se da entre tres pequeñas etapas. La Alta Edad Media, que data del siglo V hasta el siglo X. Temprana Edad Media, que data del siglo XI hasta el siglo XIII. Y lo que viene a ser la crisis de la Edad Media, prácticamente el proceso de su cambio, ¿no?, a la Edad Moderna, que data del siglo XIV al siglo XV. Características de la Edad Media. Dominio de la Iglesia Católica. Si te das cuenta, en este tiempo trajo como consecuencia poder adoptar lo que era la fe religiosa, o sea, la creencia en Jesucristo. Comenzó a haber papas, se crea lo que era la Iglesia Apostólica Romana, que hoy en día se conoce como la Iglesia Católica. Sentido feudal sobre la tierra. Cuando hablamos de feudal, estamos hablando de los señores feudales. Esos señores feudales eran pertenecientes a lo que viene a ser la clase alta o la nobleza. También tenemos lo que era la tendencia nacionalista y localista. Si te das cuenta, en este tiempo comienzan a surgir las nuevas naciones. Se emplea el latín como lengua oficial. Esa es herencia que nos dejó pues el Imperio Romano. Vamos a pasar a hablar sobre las clases sociales de la Edad Media. Aquí he hecho una pirámide jerárquica en donde en primer lugar se encontraba la nobleza, en segundo lugar se encontraba el clero y en tercer lugar se encontraba el pueblo. ¿Quiénes conformaban la nobleza? El rey, el señor feudal y los vasallos. Luego estaba el clero. El clero representa lo que viene a ser la iglesia, lo eclesiástico. Por ejemplo, en ello estaba representado por el papa, que era prácticamente el sacerdote más importante en este tiempo, hasta el día de hoy, los cardenales, los obispos y los sacerdotes. Y por último, siempre lo dejan al pueblo, ¿no? ¿Por quiénes son representados el pueblo? Por el campesino, el siervo y los artesanos. Ojo, los artesanos van a tomar gran protagonismo en el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna. Estos señores se van a comenzar a apropiar de diferentes bienes y obviamente van a comenzar a crecer hasta llegar a esta posición. Va a haber una gran revolución.